Buenos días muchachos, espero que se encuentren bien. Les habla su profesor de dibujo técnico Ricardo Carmona. Veremos el resumen como tal, la realimentación de lo que fue este primer lapso de dibujo técnico. Hablaremos sobre el dibujo y veremos un breve resumen sobre estos temas generadores que pudimos poder observar y visualizar en este primer lapso. Recordando que el dibujo es el arte de representar sobre una superficie formas naturales y artificiales y son concebidas por la mente humana. Entre la rama del dibujo se clasifica en el dibujo artístico. Este dibujo artístico es el que se ejecuta libremente y con fines estéticos. Y el dibujo técnico se realiza con diferentes medios auxiliares según normas convencionales y fines prácticos. Como podemos observar aquí las distintas figuras que representan estos tipos de dibujo. También hablaremos sobre los tipos del dibujo técnico, en la cual se clasifican en dibujo arquitectónico, que es aquel que abarca representaciones grandes, construcciones de edificios, casas, quintas, iglesias, puentes, entre otras. Aquí está el dibujo arquitectónico y también existe el dibujo mecánico que representa piezas de maquinarias, vehículos y conjuntos industriales que en nuestra vida cotidiana a menudo se observan. El dibujo eléctrico es aquel que representa toda la parte de instalaciones eléctricas y se emplean, por ejemplo, para montajes e instalaciones de máquinas eléctricas y también en la parte de las instalaciones de alguna vivienda, entre otras. Y el dibujo electrónico, este se representa la construcción de elementos y por ejemplo, amplificadores, transmisores, receptores de telecomunicaciones, calculadoras, computadoras, entre todas, para aquellas personas que cuando el día de mañana quieran estudiar la parte electrónica, ingeniería electrónica, entre otras, veremos este tipo de, de implementos y este tipo de normas. El dibujo geológico comprende dibujos que se representan lo que es las capas de la tierra y en las zonas en determinados materiales, minerales que lo componen. Aquí está este dibujo geológico y el dibujo topográfico es aquel que determina una serie de características de los terrenos eh, y partes naturales y artificiales en cuanto a las curvas horizontales y curvas de nivel, como podemos visualizarlo aquí en este dibujo. Y el dibujo urbanístico es todo el desarrollo que vemos a lo largo, construcciones de viviendas, complejos residenciales, entre otras que tienen distintos diseños. La normalización, significa, es el orden, el cumplimiento a las medidas o reglas que se llevan en dicho país. Es su norma en la cual representa esos ajustes de operaciones y su fin práctico es especificar, unificar y simplificar todos estos procesos para poder llevar una buena normativa en este país. La norma de seguridad, entre las normas de seguridad existen varias, sin embargo, entre las más conocidas hay que tener las manos limpias para poder trabajar. Entre menos se toque el dibujo, se va a tener una mayor pulcritud y asegurarse de que los instrumentos del dibujo estén limpios a la hora de utilizarse. En cuanto al contacto de las láminas del dibujo, también solamente debe estar en contacto con la lámina y el dibujo los instrumentos empleados, en fin, entre otras eh, normas adecuadas en cuanto a la postura también, de la manera de sentarse y de poder sujetar bien estos instrumentos. Entre los instrumentos básicos del dibujo técnico, acá está lo que fue la regla T,
los tipos de escuadras, el cartabón y la escuadra convencional, la regla métrica, también está el compás y el transportador con sus distintos ángulos para poder transportar estas medidas. La medición, el sistema métrico decimal, las longitudes, que también lo hablamos, el metro, que es la longitud, su unidad de la longitud, el litro, medir capacidades, el gramo, las masas con sus respectivas unidades y sus múltiplos y submúltiplos. También hablamos sobre los fundamentos del dibujo técnico en la actualidad. En el dibujo técnico, el concepto de línea es la sucesión de puntos en un espacio determinado, una dimensión en la cual maneja una longitud que pudiera ser una longitud, digamos, a lo infinito o indeterminada. La clasificación según su forma, según su posición en el espacio y según su relación que guardan entre sí. Entre ellas están las siguientes, como se pueden observar y podemos apreciarlo a continuación. Según su forma, es la línea que tiene una misma dirección y en la cual ella se clasifica en semirrecta, como podemos observar, y segmento entre dos puntos que tiene sus dichos extremos. La línea curva la pudimos observar en la cual no sigue la misma dirección y tiene distintas partes o formas. De la misma manera, la línea quebrada es la sucesión de dos o más líneas rectas para poder conseguir esta línea quebrada, y de la misma manera la línea mixta es la unión o la sucesión de la conformación de distintos tipos de líneas unidas entre sí. Según su posición en el espacio, se clasifica la línea horizontal, es aquella línea que coincide con el horizonte, como podemos observar, y la línea vertical es una línea que en dirección hacia arriba, hacia abajo, también sus puntos o su segmento es infinito, y de la misma manera líneas inclinadas que no son ni horizontales ni verticales, y entre ellas se representan o hay un ángulo incluidas. Según la relación que guardan entre sí, perpendiculares, oblicuas, paralelas, convergentes, divergentes y secantes. Aquí están las líneas verticales, están las horizontales, número 1, número 2 verticales, número 3 inclinadas, y las 4 curvas. Las perpendiculares, está la perpendicular con respecto a en el horizonte, en la parte vertical, y también inclinados, la línea oblicua, la línea que forma un ángulo que no es recto porque no mide los 90 grados. Líneas secantes son aquellas que cortan y se forma un punto. Las líneas convergentes son aquellas líneas que salen de distintos puntos y en algún momento determinado se cruzan y cortan el punto. Las líneas divergentes salen o se representan desde un mismo punto y van en direcciones opuestas. La técnica del uso de las escuadras. Y veremos un breve concepto de la escuadra. En pocas palabras, es un instrumento ideal para efectuar mediciones, ya sea de un plano u una hoja de trabajo. También este instrumento sirve para el trazado de líneas verticales o horizontales, de la misma manera para poder trazar líneas paralelas y perpendiculares, entre otras líneas que pudiéramos encontrar con alguna inclinación apropiada. Aquí podemos ver los tipos de las escuadras. Isósceles, que es una escuadra que tiene su lado recto y tiene dos lados que son iguales, como podemos verlo a continuación, y es ideal para trazos de líneas paralelas y perpendiculares. Lo que es la escuadra escalena o cartabón es aquella que tiene también un ángulo recto, pero sus tres lados son distintos.
Los ángulos que forman son 30, 60 y 90. Sus catetos o sus lados, cateto mayor, el menor y la hipotenusa. También hablamos de las partes de las escuadras. En este caso el ángulo se refiere a un segmento indefinido por dos planos. Por ejemplo, lo que fue el triángulo isósceles que posee la escuadra se encuentra conformado por un ángulo de 90 y dos de 45, como lo pudimos ver anteriormente. El vértice simplemente es la unión o la marca entre aquellos segmentos que originan un ángulo, y la escala es la sucesión ordenada de valores de las mismas cualidades. Bueno, mis jóvenes, espero que haya sido del agrado de ustedes esta explicación, esta realimentación en cuanto a nuestro primer lapso de dibujo técnico. Espero que se encuentren bien y que Dios los bendiga siempre. Muchas gracias.